Bien. ¿Tenemos vista en pantalla de la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a concluir el tema del sistema linfático. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. ¿Cuándo es el examen? ¿Cómo? ¿Cuándo es el examen? Les doy fecha la próxima semana. Me parece que es dentro de 15 días. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien, el sistema linfático tiene una importante función en el control de la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales. Recuerden que el líquido intersticial es importante mantener un nivel óptimo de proteínas disueltas. Las proteínas están disueltas en cierta cantidad en el plasma sanguíneo, en una mayor concentración que en el líquido intersticial. El líquido intersticial debe de tener una mínima cantidad de proteína, tal y cual, a diferencia de la del plasma, para mantener un equilibrio de los líquidos. A este proceso del equilibrio de dichos líquidos, debido a la concentración de proteínas, se le llama presión oncótica, ¿sí? Y esto es importante para que cierta proporción de proteínas regresen y otras estén ahí presentes en el líquido intersticial para lograr pues un proceso de movimiento lento. ¿Sí? Ya les había explicado que el sistema sanguíneo es un sistema cerrado, a diferencia del linfático, en el que constantemente hay una diferencia de presión y se está moviendo el líquido de la linfa para que recoja todos los metabolitos celulares hacia el líquido intersticial, y este líquido concentrado en metabolitos tiene que regresar al espacio venoso, ¿sí? Es para eso. 2, el volumen del líquido intersticial. Por eso, cuando hay anormalidades o anomalías como el edema, se produce una cascada de eventos que van a modificar la permeabilidad de los capilares del espacio sanguíneo, de tal manera que el líquido intersticial va a aumentar, y ese es el edema. Entonces, el edema dentro del proceso de la inflamación tiene un objetivo, tiene una función. La inflamación entonces es un proceso complejo de autorregulación del sistema para las noxas, las toxinas, las enfermedades agudas, infecciones, traumatismos, etcétera, de tal forma que van a ayudar a proteger la integridad del tejido. Sin embargo, hay un dicho vulgar que dice ni tan tan ni muy muy, y esto es mucho más sensible en la fisiología. La fisiología no admite grandes variaciones, es decir, de volumen, de presión, de temperatura, de pH, de concentración de solutos, etcétera. Cuando se salen de estos valores o rangos normales fisiológicos, decimos que hay una enfermedad. Entonces, es pues trabajo del
sistema de autoconservación, lo que es los procesos de homeostasis para lograr el equilibrio. Y uno de esos, pues, es el volumen de los líquidos intersticiales. El papel de la inflamación y del edema, entonces, es mediado por una serie de hormonas, pero hasta tal punto que no debe de ser ni exagerado ni sostenido, porque finalmente un proceso inflamatorio crónico y exagerado termina por dañar el tejido. Así es que, en teoría, el sistema linfático, en los procesos de inflamación, pues el líquido debe de moverse, circularse y renovarse. El problema es que surge la enfermedad crónica, luego se establecen procesos de daño degenerativo del tejido y demás, y entonces ya estamos hablando de un verdadero problema, ¿no? Sin embargo, mantener entonces los procesos normales de, por ejemplo, el volumen de líquido intersticial y la presión del líquido intersticial, en teoría todo debe funcionar bien. Pero como les digo, a veces se sale de control. Entonces, los mismos procesos del organismo para tratar de librarnos de metabolitos, restos celulares, células muertas semidigeridas, bacterias digeridas, etcétera, todo eso, ¿sí? Tiene que seguir un camino y ser desechado. Cuando este proceso es exagerado e imperfecto, entonces va a haber una serie de situaciones en las que culminan con daño del tejido. Por eso es importante deshacernos de lo que no nos sirve. Un ejemplo claro, la tos. ¿Qué es la tos? La tos es un reflejo, ¿sí?, del árbol bronquial para expulsar a la fuerza, por medio de un movimiento explosivo del aire, la flema, es decir, la mucosidad acumulada allí, y entonces sale la flema. Dicho de otra manera, así como el dolor de cabeza no es una enfermedad, el dolor de cabeza es un síntoma, así la tos también. Entonces, muchas personas ven el reflejo tusivo, la tos, como la enfermedad, cuando en realidad el reflejo de la tos debe de ser provechoso, medido, agudo, de corta duración y controlado. Es decir, igual que la inflamación, que se requiere en su momento, también un reflejo tusivo. Y esto es parte del proceso del sistema linfático, en el que va a extravasar en el espacio intersticial más líquido por el proceso agudo. Y entonces esos líquidos se van a traducir pues en flema, en mucosidad, y entonces ¿qué? Se expulsa, ¿verdad? Este es un ejemplo de lo que ocurre o de cómo interactúa el sistema linfático, por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿verdad? Yo les explicaba por qué en el adulto mayor es frecuente la muerte por complicaciones respiratorias en el anciano. ¿Por qué? Porque así como tienen problemas digestivos, así como tienen estreñimiento crónico, ¿verdad?, constipación intestinal, estreñimiento crónico, pues también tienen allí un proceso crónico deficiente en su árbol bronquial. El acúmulo de la flema, la imposibilidad para expectorar, para mover el moco, etcétera. ¿Eso de qué depende? Analizando el sistema, el tejido epitelial, vemos cómo existen células que, al moverse, células ciliadas, ese movimiento de las células ciliadas
permiten que el moco circule. Todo el árbol bronquial, especialmente lo que es el bronquio y bronquiolo, está tapizado de células que tienen una multiplicidad de flagelillos o de pelillos que son cilios. Estos se mueven rítmica y constantemente y permiten que el moco bronquial se esté renovando. Pero luego ocurren atrofias de dicha célula, incompetencias, etcétera. Y entonces es cuando, pues aquí ocurre una complicación. Es por esto que como el anciano tiene cierto grado de incompetencia y no les ayudamos a expectorar ni a sacar la flema, entonces es común que sufren estas complicaciones como la neumonía, ¿sí? Entonces eso es tan solo un ejemplo de cómo pues el sistema linfático está dependiente, pero todo debe de funcionar, si se fijan, en un equilibrio, ¿sí? Entonces eso es nada más un ejemplo de lo que pudiera llegar a pasar en un momento dado, ¿sí? Bien, la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales, habíamos dicho, hay que recordar que se pierden continuamente proteínas desde los capilares sanguíneos hacia los intersticios. Solo cantidades diminutas de esas proteínas vuelven a la circulación siguiendo los extremos venosos de los capilares sanguíneos. ¿Por qué? Porque en un exceso es difícil que retorne. De allí que en ciertas anomalías, cuando ocurre el edema, la extravasación exagerada, es muy difícil moverlo de regreso, ¿sí? 2, volumen de líquido intersticial. El aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial, ¿sí? Desplaza el balance de fuerzas en las membranas capilares a favor de la filtración de líquidos hacia el intersticio, ¿sí? Entonces, esto explica por qué en ciertas incompetencias del sistema venoso, al haber una filtración del plasma sanguíneo, el edema se hace peor. ¿Por qué? Porque ocurre que se sigue, en ese sentido, la compensación de los líquidos y el edema se hace grave, ¿sí? Bien. La presión del líquido intersticial, es decir, una vez que la concentración de proteínas en el líquido intersticial alcanza un determinado nivel, provoca un aumento comparable del volumen de la presión del líquido y el retorno de las proteínas y del líquido a través del sistema linfático. Es suficientemente grande como para equilibrar la velocidad de pérdida de ambos hacia el intersticio donde los capilares sanguíneos están presentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues un proceso de movimiento del líquido. La trascendencia entonces de la llamada presión negativa del líquido intersticial como medio para mantener unidos los tejidos del organismo. El día de ayer vimos, por ejemplo, que ese proceso de diferenciación de presiones, ¿sí? De diferenciación de presiones, ayuda a mantener los tejidos en su lugar porque ciertas zonas el tejido es laxo, ¿sí? Ya estuvimos analizando el masaje linfático, cómo puede beneficiar al sistema inmunológico, ¿sí? Y vimos el masaje sueco, los procesos simples que nos llevan a beneficiarnos del masaje sueco, los beneficios. El día de ayer vimos, por ejemplo, consejos de acuerdo con este fisioterapeuta, Raki Patel, de los grandes beneficios que podemos obtener tras un buen masaje sueco o procesos de masajeamiento para el movimiento de los líquidos linfáticos.
Y ahora hace la pregunta, ¿qué otros beneficios tiene el masaje linfático? Bien, además de reforzar el sistema inmunológico, como ya lo vimos, mencionamos que hay ciertos estudios que se realizaron por ahí, estudios en un cierto hospital de Los Ángeles, cómo aumentaba marcadamente el contenido de glóbulos blancos en la linfa. Es decir, la linfa estaba cargado de células del sistema inmune, lo que le confería un mayor poder contra infecciones, ¿sí? El drenaje linfático ha demostrado tener un efecto positivo en muchos otros problemas de la salud. En mujeres con fibromialgia, la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico. La persona que vive con fibromialgia les puede explicar cómo es un proceso de dolor constante, que llega a ser psicológicamente debilitante y hasta cierto grado impide la vida normal. Imagínense lo que es vivir con periodos de dolor casi constante, eso es parte de la fibromialgia. La terapia manual de drenaje linfático produjo mejoras en el dolor, en el estado de salud y de la calidad en general de estos pacientes. Hoy día se sabe, por mucho tiempo se dijo que la fibromialgia, la causa era desconocida, sin embargo, estudios recientes han mostrado una relación directa de los vasoreceptores, que son unos centros celulares maestros que van a medir la presión sanguínea, ¿sí? Y la contracción de las fascias, que van a disparar, por decirlo así, el dolor. Vamos a decir que hay una especie de cortocircuito ahí, en esos vasoreceptores, que van a provocar una distonía que termina en dolor crónico. Por eso, en los estudios se mostraron que ayudar al vaciamiento parece ser que estimulaba a estos vasoreceptores y el dolor disminuía, fíjense nada más, con el mero hecho de hacer un drenaje linfático. ¿Refiere a hacer sangrías, profesor? Bien, las sangrías fueron uno de los métodos casi obligados de la medicina galénica por allá en los tiempos de la época de la reina Victoria, la época victoriana. Sin embargo, la sangría se ha practicado desde tiempos inmemorables, ¿no? Desde la Edad Media, y hay escritos que demuestran hasta en tiempos de la medicina griega, pero sin embargo, la sangría llegó a instituirse obligado en medicina, casi como que si dijeras aspirina para el dolor, ¿no? Sangría para prácticamente cualquier cosa, pero esto venía sujeto a cierto error. La medicina concebida por los antiguos desde Galeno, se dijo que el cuerpo fabricaba ciertos líquidos que deberían de estar en equilibrio. Esto es una verdad a medias. Ellos decían la sangre, la linfa, la bilis, pero hablaban de bilis negra, bilis blanca, ¿verdad? Y flema. Entonces ellos hablaban de flema, bilis blanca, bilis negra y la sangre. Sin embargo, para la bilis blanca, por decirlo de alguna manera, en realidad era la linfa. La linfa no la identificaban como líquido linfático, decían bilis blanca. Y la bilis negra, pues era problemas ahí de la sangre venosa atascada. Entonces ellos decían, provocar una sangría va a hacer que todos estos líquidos se muevan de un compartimiento a otro para equilibrarse. Entonces, fueron basados en teorías erróneas. Ahora, ¿qué es lo que nos ha quedado
hasta el día de hoy, difícilmente pudiéramos decir que realizar sangrías sistemáticas son beneficiosas para la salud. No. Una de las formas en ayudar a dichas sangrías, pero no son sangrías completas, sino sangrías controladas en las que se va a estimular el proceso del vaciamiento linfático, se conoce como terapias con ventosas. No sé si las han visto. Sí, a mí me las han puesto y son muy dolorosas. Así es. Son dolorosas, ¿por qué? Porque es expresión negativa. Técnicamente, la presión negativa está tirando de toda la estructura de los tejidos, está succionando los líquidos, los está haciendo salir del espacio, está traumatizando el tejido. Y comienzan a filtrarse al espacio intersticial y de ahí a través del epitelio hasta llegar a la ventosa, a tal grado que cuando la ventosa comienza a negarse en su base con un líquido espeso, el terapeuta dice, misión cumplida, retira la ventosa y van a ver allí una especie de mezcla de plasma con linfa y restos celulares. Eso es. Entonces, dicho de otra manera, esta terapia con ventosas es como es como un drenaje linfático, pero duro, ¿verdad? Cruento. Pues son las personas, Ajá. perdón que le interrumpa, las personas que tienen hemofilia, ¿qué les pasa a nivel del drenaje linfático? No, en teoría, como no hay un daño importante a los capilares, no debería pasar nada. El problema es cuando existe una herida importante, los pacientes con hemofilia, pues carecen del proceso de la coagulación. Así es. ¿Sí? No se da ese proceso de la precursor de la trombina, la protombina B y luego la trombina que para hacer el trombo, ¿no? Todo ese proceso en ellos está impedido allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues técnicamente están a merced de morir desangrados, pero estamos hablando de heridas importantes, ¿no? Alguien con hemofilia no se muere si se pincha con una aguja o le pica un zancudo, desde luego no. Sí, en teoría, mientras que no exista un daño importante a los tejidos, sobre todo a los espacios capilares, no supone un problema que ponga en peligro la vida. Desde luego, los pacientes con hemofilia, pues sí, es fácil verlos ahí de repente con golpes, moretes y demás. En el caso de ellos, los movimientos de la linfa y de drenaje linfático también son beneficiosos y no presupone un problema para ellos porque en realidad no se están dañando las estructuras capilares sanguíneas, ¿sí? Sino que se está respetando su función. Lo que debemos entender es que el masaje sueco o los masajes de drenaje linfático son fisiológicos, no son cruentos. Entonces, sí vamos a tener cuidado con la terapia con ventosas porque sí pudiéramos provocar por ahí mínimo una mácula donde va a quedar ahí el rodete y al ratito nos va a dar miedo porque se puso rojo, sangre, y luego después de eso se empieza a poner morado, luego negro y no, pues ya lo perjudicamos, ¿no? No, hasta la fecha yo no he sabido casos graves de alguien que pierda la vida por las ventosas. Sin embargo, hay que tener cuidado, desde luego, en ciertas patologías porque podemos provocar, eso sí, un movimiento masivo de trombos. Imagínate, alguien con antecedentes incluso ya de tortuosidades vasculares importantes, intervenciones quirúrgicas, antecedentes de tromboflebitis, ponerles ahí las ventosas, prácticamente la estás condenando a que se suelte un trombo, vaya y le provoque un evento cerebrovascular u otra cosa.
Nada más tener esa precaución, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo es, ante toda terapia, por más sencilla que conozca, por más sencilla que parezca, hay que estudiarla bien. ¿Ok? Bien. Entonces, también descubrieron que el masaje linfático manual mejora el rango de movimiento de la rodilla después de 6 semanas de la cirugía y puede ser una herramienta prometedora para el tratamiento de la migraña. Entonces, la típica comadre que seguido le duele la cabeza y sufre de migrañas, muy probablemente se puede beneficiar de los masajes de drenaje linfático periódicos, ¿sí? Y estamos hablando de la migraña promedio, ¿sí? Además, las investigaciones sugieren que el masaje linfático puede ayudar a tratar la lipodistrofia, dice celulitis, no hay que confundir los términos. Las venas varicosas, y si se fijan, dice incluso enfermedades neurológicas. Alguien puede decir, bueno, y si tiene venas varicosas, ¿qué no está contraindicado el masaje? El masaje sostenido, profundo y demás está contraindicado, más no el masaje de drenaje linfático. Acuérdense que hay una gran diferencia, porque se realiza una presión gentil, sostenida, pero tampoco es un simulacro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y se hablaba que en el pasado esta relación era desconocida, por ejemplo, de los beneficios cuando en el 2015 se estableció una relación directa entre el cerebro y el sistema inmunológico, ya que se conectan a través de vasos linfáticos, ¿sí? Así como el nervio vago que va del intestino hasta el cerebro, así también hay capilares linfáticos que van desde el sistema, entre el cerebro y el sistema inmunológico. O sea, también hay procesos de comunicación. De ahí que cuando se ha recurrido a las terapias regulares del masaje linfático, se han visto mejorías en enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Fíjense nada más. Aquí nos da el ejemplo. En el pasado esta relación era desconocida, ya que durante mucho tiempo se creyó que los vasos no llegaban hasta el cerebro. Pero en estudios posteriores, cuando ya vino lo que es la resonancia y otros medios de imagenología de alta resolución, se encontraron que los vasos linfáticos debajo del cráneo, por ejemplo, en ratones, pueden ayudar a abrir nuevas vías para entender problemas de la salud como el autismo, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y muchas otras enfermedades. En estudios importantes a nivel de neurología y de cirugía vascular, se encontró una relación directa entre ciertas anomalías degenerativas del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple, la demencia senil temprana, el Alzheimer y el Parkinson, con un déficit de la circulación de base del cerebro. Además, que había una disminución de la sangre que pasaba por las principales arterias hacia el cerebro. También se vio que había un déficit en el movimiento del líquido linfático en la base del cerebro, fíjense. O sea, técnicamente se le estaba robando la entrada y la salida. La renovación, la entrada y la salida. De hecho, no recuerdo, pero hay por allí un premio nacional por un científico mexicano, médico del Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde llegó a hacer ahí cirugías vasculares importantes a nivel del cuello y mejoró a varios pacientes con Alzheimer. O sea, ¿por qué no se pone entonces mejor, en vez de masaje linfático, por qué no se pone acupuntura? Y para despejar todos los vasos. Es que, ¿sabes qué? Mira,
Les doy un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, así como la FDA y el CDC, son las agencias empoderadas para determinar todo lo que son los conceptos, procedimientos, normas y lineamientos para la salud a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, la OMS determinó nuestro medio de vida, encerrarse, no encerrarse, privación del oxígeno, del aire, utilización del cubrebocas, una serie de situaciones que, aunque pensamos que no nos gustaban y muy a regañadientes las adoptamos, y que muchos pensaron que era una injusticia, sea como fuere, se acataron a rajatabla. Ahora, ¿qué ocurre? Hay países que disienten constantemente de los lineamientos de estas agencias de salud. Algunos países han establecido en sus medios para el derecho de la salud de la población terapias de esta naturaleza, ¿sí? Como lo que acaba de decir Eduardo. Un ejemplo de ello es Nicaragua. Nicaragua es el único país de América Latina que a nivel Congreso, a nivel su constitución política, la constitución política de Nicaragua, ya hizo obligatoria la utilización terapéutica de homeopatía, acupuntura, la medicina germánica del doctor Hammer y la talasoterapia de Quintón o de Claude Bernard con el uso de suero isotónico de agua de mar. Entonces, imagínate, Nicaragua está utilizando todo esto. En teoría, en México, en el año 2014, me parece, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya acepta la homeopatía dentro de su cuadro básico de medicamentos, la homeopatía. Pero hay veces que ni en el cuadro básico de ellos, de la medicina de patente, hay medicamentos, menos en homeopatía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los últimos años, al menos en mi caso, yo como homeópata que tenía una farmacia homeopática y estaba a una cuadra de la Clínica 2 del Seguro Social, llegaban los pacientes todo el día con su receta del IMSS y en la parte de atrás ahí venía el medicamento homeopático para surtirles la receta. Imagínate, o sea, el IMSS reconoce, receta y legalmente expide homeopatía, pero no lo hace. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, una cosa es la legalidad y otra cosa es la vida real. Entonces, hay muchos intereses de por medio que impiden que el sistema de salud tal y cual funcione. Entonces, muy probablemente hay ciertos intereses allí, queda claro, lo cual impide que se goce completamente del control de la salud. Entonces, la decisión o la capacidad legal para decidir sobre tu salud y sobre tu persona es frágil, es ficticio. ¿Por qué? Porque se supone que debes de tener un consentimiento informado, te deben de informar absolutamente todo lo referente a la terapia, la medicación, posibles efectos primarios, secundarios, efectos colaterales, valorar con el médico las opciones, bla, 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 bla. Todas tus dudas, firmas el consentimiento y adelante. Pues no. Ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud da orden a los gobiernos y entonces te dice, no, ¿cuál derecho? Te vas a vacunar a la fuerza. Y entonces, ¿qué? Pues ya perdiste ese derecho de disentir y de elegir sobre tu salud y qué tratamiento vas a recibir o no. ¿Por qué? Porque en un momento dado ahora está premiando el concepto de emergencia mundial sobre los derechos individuales. Entonces, desde que surge una emergencia mundial, tus derechos individuales ya no funcionan. Así de simple. Pero, por ejemplo, la gente que la están vacunando no sabe ni lo que le están metiendo. Pues
no, Eduardo, estoy de acuerdo contigo, pero pues ahí legalmente, ¿qué? Entonces, si alguien hace ruido, le cuelgan la etiqueta de antivacuna y es Copelas o cuello. género del diablo, ¿no? Así es. Sí, como esa gente que anda tocando las puertas los domingos y que te despierta, así hace cuenta, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué es lo que está pasando? Hay aquí un asunto de prevalencia de los derechos individuales muy serio y que tal parece que nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Y esto es tan solo en la antesala para que Sí, bueno. otros derechos se pierdan. Sí, bueno. Sí, yo les explicaba, por Sí, ejemplo, buenas tardes. que ¿Quién habla? Perdón. Sí, continúo, ¿verdad? Les decía que la Organización Mundial de la Salud para el 2030 tiene una agenda. Entonces les decía, chequen por ahí, entren a la página de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU y pónganle Agenda ONU 2030 de la ONU. Agenda ONU 2030 y para que vean lo que se supone que se espera para el 2030 y ya se está empezando con dicha agenda. ¿Sí? Ese es tan solo un ejemplo. Bien, entonces, creemos que cada enfermedad neurológica que tiene un componente inmunológico, estos vasos pueden desempeñar un papel muy importante. Es difícil imaginar que estos vasos no estén involucrados en alguna enfermedad neurológica con un componente inmunológico, según dijo el doctor Jonathan Kipnis en un estudio en la Universidad de Virginia respecto de las anomalías cerebrales. Ellos saben perfectamente que el sistema nervioso es frágil y que puede sufrir por allí eventos cerebrovasculares que los dañen, pero no nada más eso, sino detrimento de las neuronas, sobre todo de las glía, que son las encargadas de la protección y nutrición del resto de las neuronas, que son muy sensibles a los cambios de la presión de los líquidos intersticiales, ¿sí? En el Alzheimer, por ejemplo, hay acumulaciones de grandes fragmentos de proteína en el cerebro. O sea, hay por allí un exceso de las proteínas, lo que nos está indicando que hay un proceso anómalo de acumulación de estos líquidos cargados de proteínas cuando no deberían de existir. Eso es algo deficiente, ¿sí? Por lo tanto, además del drenaje linfático a través del masaje sueco, tenemos un medio simple para que lo realices en casa. ¿Cómo se llama? El cepillado en seco. El cepillado en seco también puede ayudar a reforzar el sistema inmune. Es ese proceso tal y cual de masaje suave sobre toda tu superficie corporal, utilizando un cepillo, eso sí, de fibras naturales. Estas fibras naturales se derivan, entre otras cosas, del enequén, que es una forma de maguey, ¿verdad? El enequén, que es comúnmente conocido por ahí en algunos estados como el istle, y son fibrillas, ¿no? En Oriente se fabrican del bambú, por ejemplo, y hay algunos lugares de la República que los fabrican con la cascarilla de la caña. Y sin embargo, lo ideal es esta hoja perenne de un cactus del desierto llamado enequén, que es cultivado sobre todo en el sur del país, Yucatán. Es uno de los principales, Yucatán y Tabasco me parece, de los principales productores de la fibra de enequén. Ese es el cepillo natural, ¿sí? Ahí está, el cepillo de fibra natural. Oiga, y si encargo por allí del catálogo de la vecina uno de fibras de nylon, no, lo ideal es el natural, aclaro. Beneficios: detoxifica, estimula la circulación, estimula el drenaje linfático, mejora la elasticidad y la textura de la piel,
tan solo por los eventos mecánicos que ello supone, ¿sí? El consejos para sacarle el más rápido los beneficios, ¿sí? Dice, 1, utiliza un cepillo de cerdas naturales y de buena calidad, lo sé que les acabo de decir, ¿sí? 2, cepilla siempre en dirección hacia el corazón. ¿Por qué en dirección hacia el corazón? Comenzando desde el cuello a su base hacia el corazón, desde el cuello hacia el pecho al corazón, luego los brazos, manos extendidas, elevadas, cepillando por dentro, por fuera, por la zona clavicular y el antebrazo o la zona axilar, hacia el pecho y en el sentido inverso de la inferior hacia el corazón. ¿Por qué? Recuérdense que allí en el sistema linfático hay vasos importantes a nivel torácico y en la parte entre el tórax y el abdomen está la gran cisterna, que son centros de colección de linfa. Entonces, pues vas a hacer un vaciamiento en ese sentido, eso es lo ideal. Así se va a mover la linfa, de los extremos hacia el centro. Insistir o insiste más en las zonas más rugosas, entonces hay que cepillarle mucho más, ¿no? Por eso dice insistir. Ser cuidadosa en zonas delicadas, desde luego, ten cuidado en las comisuras de los labios, los párpados, etcétera, cerca de las mucosas, porque puedes provocar importantes irritaciones, ¿sí? El masaje linfático es una forma ideal de optimizar la salud linfática. Sin embargo, el cepillado de la piel seca, es decir, lo vas a hacer en seco, es importante no aplicar lubricantes, cremas, aceites o emolientes, ni hacerlo después del baño, sino más bien antes bien. Lo ideal, los terapeutas lo recomiendan que sea lo primero que hagas al despertar, lo primero que hagas al despertar por la mañana. ¿Sí? También puede estimular este importante sistema. Muchas personas no saben que el sistema linfático puede comenzar a deteriorarse con la edad, lo que compromete el sistema inmunológico aún más. Además del masaje linfático, el cepillado en seco también es muy efectivo porque muchos de estos vasos linfáticos se encuentran bajo la superficie de la piel. Entonces, estos movimientos mecánicos rítmicos ayudan al proceso del vaciamiento. Entonces, recordemos que durante el masaje linfático solo se utiliza una presión suave, así que lo mismo sucede durante el cepillado en seco, ¿sí? No lo vas a hacer con gran fuerza porque aparte de que te puedes irritar la piel, no es necesario. Existen cepillos para manos, pies, uñas, rostro, etcétera, que tienen cerdas más suaves. Para el cabello y el cuerpo también. Entonces pueden practicar el cepillado en seco antes de bañarse, al levantarse por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa. Comienza a cepillar en la parte inferior del cuerpo con movimientos suaves, pero rápidos y hacia arriba. ¿Ah? Comenzamos por los pies. Utilizamos movimientos suaves, circulares, ¿sí? Hacia arriba, hacia el corazón, desde las puntas de los dedos de los pies, incluyendo la parte superior de los pies, las plantas, y después dirigirnos hacia arriba. Primero un lado y luego el otro. Cepillar lenta y suavemente, incluso si tienes cosquillas, es parte del proceso, por lo que será difícil cubrir el estómago, porque curiosamente parece ser que el estómago es una de las zonas que más reactividad se tiene a las cosquillas. Lo ideal es que cuando nosotros le realizamos el cepillado, difícilmente nos podemos provocar cosquillas. Parece que hay ahí un proceso de seguridad en la que es imposible que nosotros mismos nos provoquemos cosquillas. Tiene que ser un segundo individuo, ¿sí? El que puede hacer eso. Y entonces, sin embargo, será menos sensible a medida que el cuerpo se va acostumbrando a la sensación.
Pasar por los brazos y el cuello, la mayor parte de la espalda, como les sea posible. De ahí que recomiendo que tengan por allí un cepillo con mango largo para que puedan utilizarlo en la espalda, ¿sí? Cualquier cosa que haga en el contacto con el cepillo sea doloroso, hay que evitar eso. No use cepillo regular sobre su cara, ya que esta parte es mucho más delicada y entonces puedes provocarte ahí pequeñas laceraciones que pueden llegar a oscurecerse, ¿sí? Una vez que haya terminado de tomarse ya el baño, se limpiará todas las células muertas que su piel haya desprendido. Y el agua tibia o caliente aumenta aún más la circulación, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿y esto no estimulará más a que salgan las estrías? No, porque la estría en sí van a surgir debido a una tensión constante de las fibras colágenas de la piel y que exceden la fuerza. Ejemplo, una gran distensión por sobrepeso, embarazo, son los mejores ejemplos. Entonces, con el cepillado, así como te lo estoy diciendo, en realidad no somete a una gran tensión la piel ni por el tiempo suficiente para romper fibras. Así es que en teoría no. En teoría, este cepillado incluso ayuda a disimular la estría blanca, ¿sí? Acuérdense que hay la estría roja y la estría blanca. Es mucho más fácil que se disimule. ¿De acuerdo? Entonces, no las va a provocar. Más bien ayuda a disimularlas, ¿sí? Y aquí está el dibujo en el que por nada se tiene que hacer, miren. En círculos en el intestino, ¿verdad? Incluso concentrarse en esta zona intestinal, en círculos, ¿sabes en qué va a ayudar? A tu movimiento intestinal, hasta te va a ayudar con el estreñimiento, con el intestino perezoso, fíjense. Entonces, ahí están todos los beneficios obtenidos con un simple proceso de cepillado en seco. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, entonces, si les parece, terminamos la clase y ahí los pendientes en el grupo, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ok, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Buenas profe. tardes. Nada.